Bienvenidos, buenas noches a Comunistas por Bravo TV. Bienvenidos a nuestros camaradas digitales que integran la mesa digital de Comunistas. Ayer han hecho un gran aporte y generando una gran discusión también, que es lo que pretendemos, más allá de la discusión que ustedes tienen a través de las computadoras, que también la podamos trasladar. Pero no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con los camaradas reales que tenemos sentados en la mesa. Alejandro Godard, político del FITU. Alejandro, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que venimos corriendo porque hemos hecho una manifestación en solidaridad con la flotilla y exigiendo la liberación de los más de 500 activistas que no sabemos en qué situación están porque se ha cortado a las 4:30 de la tarde toda comunicación. Y los últimos videos mostraban a las Fuerzas Armadas israelíes subiendo a los barcos y deteniendo, ¿no es cierto?, a toda la gente. Tenemos una compañera que es del Frente de Izquierda, que es Celeste Fierro, que está ahí también en la flotilla. Con ella pudimos hablar ahí unos instantes hasta que se cortó la comunicación, así que ha sido importante. Y creo que hay manifestaciones en todo el mundo por este tema. Sí. Le va a costar al Estado genocida de Israel esta acción, porque incluso hasta en Italia se ha declarado una huelga alrededor de esto, hay manifestaciones en Italia, en Estados Unidos. Creo que es muy importante, porque no es una solidaridad solo con la flotilla, es Claro. también una solidaridad con el pueblo palestino. Nos vamos a meter con eso porque, claro, ayer hablábamos justamente de los 21 puntos, el cual el punto 17 es, no importa lo que diga, no espero una respuesta. Y un dato que hay que confirmar, pero un dato de una persona que maneja mucha información respecto a las situaciones en la zona, me habló de aviones de los Estados Unidos, aviones cisterna que se empezaron a poner en marcha. Esto implica que cuando estos aviones se mueven, son aviones de abastecimiento básicamente para los puntos de conflicto. Esperemos que esto no sea así. También tenemos a Eduardo Sartelli, muchos fans del otro lado. Doctor de Historia, Edu, bienvenido. ¿Cómo estás, Santiago? Esperemos Bien. no defraudar a la audiencia. No podés defraudar. Tu vara, los comunistas digitales la dejan muy alta Sí. y te exigen. Vanina Biasi, legisladora porteña del FITU con nosotros. Vanina, bienvenida. Bien, bien, muy bien. Sí. Preparada para charlar un poquito de esto que obviamente para nosotros, no para nosotros, está en la escena política internacional hoy, lo que ha sido la captura de la flotilla Sumud, mientras que en el escenario nacional vamos a charlar de los narcopolíticos. Vamos a charlar, sí, de mucho, porque la verdad que para los que no estaban tan al tanto, una convocatoria de izquierda tan grande llamó mucho la atención, para lo cual, por una cuestión u otra, que se movilicen de esta manera, es interesante, porque por lo general es la izquierda la que siempre trata de salir a generar o a contar el descontento de una sociedad. Pero vamos con nuestro nuevo segmento, que es la lluvia de tweets. Ahí tenemos esperando ahí en el muro, y en esta lluvia de X, antes la llamamos de tweets, pero vamos a repasar los diferentes tweets o X que veníamos de hoy. Hoy la Liga Internacional Socialista, momento en el que se detienen a los activistas de Adara y a nuestra compañera Celeste Fierro. Esto es lo primero que sabíamos. Por supuesto, eso tiene un video donde se lo ve. Y el video que difundió Celeste Fierro, donde decía, si estás viendo este video es porque fuimos interceptados por el Estado sionista de Israel. Y vamos a ver lo que decía la compañera, la camarada Celeste Fierro. Soy Cele Fierro, diputada del MST en el Frente de Izquierda Unidad, representante de la Liga Internacional Socialista de Argentina. Y si estás viendo este video es porque el ejército de Israel ha frenado nuestra misión humanitaria, voluntaria, no violenta, que pretendía abrir un corredor humanitario en Gaza y romper su bloqueo genocida. En este momento, desde acá lo que te pido es que salgas a la calle, que denuncies, que exijas nuestra libertad, como así también el fin del genocidio. Escuchábamos a Celeste antes de que sea detenida o interceptada. Como nos contaban los camaradas, no se sabe mucho más de eso. Y justamente Alejandro Godard convocaba de esta manera con este ex nuevo.
Alejandro Godard, en este momento los sionistas están interceptando a la flotilla Sumut Global. En Buenos Aires nos estamos convocando hoy mismo a las 18 horas en 9 de julio y Avenida de Mayo, exigiendo por la integridad de los más de 500 activistas presentes en la flotilla, entre ellos nuestra compañera Celeste Fierro, y repudiando todo acto de represión del Estado genocida de Israel. Difundir, las fuerzas israelíes interceptan la flotilla Sumut Global. Y tenemos, para que entendamos bien qué es lo que pasó, un resumen donde, además de esta movilización, la flotilla global Sumut, con ayuda humanitaria integrada por más de 500 activistas de todas partes del mundo, fue interceptada este miércoles 1 de octubre por las Fuerzas Armadas israelíes cuando estaba muy cerca de la Franja de Gaza. Hay que recordar que faltan solo 6 días para un segundo aniversario respecto a lo que pasó ese 7 de octubre justamente en Gaza y con Israel. Ante esta situación, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y otras organizaciones convocan a concentrarse a las 18 horas en Avenida de Mayo y 9 de julio para marchar a Plaza de Mayo. La flotilla está integrada por una delegación argentina, y esto es lo que hablábamos con nuestros camaradas acerca de la situación y de que la causa palestina viene siendo mucho más fuerte, con movilizaciones también en la Argentina de esta liberación por Palestina. Bueno, yo creo que es una causa de la humanidad lo que está pasando en Gaza. Nosotros, la humanidad ha visto muchos genocidios, lamentablemente, ¿no? Siempre por conquista de territorios, por intereses económicos, políticos, geopolíticos, pero nunca vio uno televisado, porque en general una pequeña fracción de la sociedad sabía que estaban pasando todo esto y se enteraba incluso cuando terminaba, ¿no? Pero verlo en directo y ver lo que está pasando, que no solo es un Estado armado hasta los dientes, con un poderío militar que lo excede, porque ahí está Estados Unidos, las grandes potencias detrás, como bien vos decías, con aviones, con drones, prestando toda la ayuda posible, contra un pueblo desarmado, provocando un genocidio que ya no se sabe cuántas son las víctimas. Se habla de 60.000, pero no se sabe cuánta gente está debajo de los escombros, claro. Y que ahora se suma el hambre, porque han bloqueado completamente la entrada de ayuda humanitaria. Hay 2.000 camiones que están en las puertas de Egipto y que no dejan pasar a lo que es una cárcel a cielo abierto, porque no hay forma de salir. Así que creo que es una causa de la humanidad apoyar a ese pueblo y denunciar al Estado de Israel, ¿no es cierto? Que es complejo denunciar, ¿no? Nosotros dos tenemos causas, ¿no? por este tema, porque se intenta desde acá, desde las instituciones sionistas, hacer un símil entre ser antisionista con ser antisemita, o si acusás al Estado de Israel estás acusando o tenés una actitud de discriminación hacia el pueblo judío, cosa que no tiene nada que ver. Sería el único caso del único Estado que no se puede criticar en el mundo, si no corres un riesgo de tener una causa penal, o la única corriente política, porque el sionismo es una corriente política que no la podés cuestionar si no es así. Pero creo que es muy importante levantar la voz. Y por supuesto hay debates, ¿no? O sea, porque ahora hay un debate con este plan que se ha presentado como la salida, que no tiene ningún viso de ser una salida real para el pueblo palestino, que es la víctima, sino que es una salida para los intereses que están detrás del Estado de Israel, de Estados Unidos, que ha dicho, hasta mandado un video hace un tiempo obsceno, donde estaba Trump y Netanyahu en una sillita, ¿no es cierto?, tomando sol. Con el negocio inmobiliario. Con el negocio inmobiliario, claro. que es lo que está detrás de esta limpieza étnica, porque eso es una limpieza étnica para sacarse de encima una población entera y arrebatarle su territorio. Voy con Marina y vuelvo con vos, Edu, porque quiero preguntarte sobre esto de la ayuda humanitaria, pero ¿qué sabemos de Celeste? ¿Qué se sabe de ellos? ¿Cuál es el último contacto que tenemos? Y si están incomunicados. Vos sabés que esta flotilla realmente es un hecho histórico. En primer lugar, porque no es una flotilla organizada por los gobiernos o por los estados, sino que es una flotilla organizada por gente que fue sumando voluntades para poder abrir un corredor humanitario hacia Gaza, que es lo que está absolutamente ausente, porque no hay ninguna posibilidad de que la gente de Gaza entre y salga de Gaza, no desde ahora, desde hace ya más de 15 años.
Esto es importante que la gente lo sepa. En Argentina no tenemos suficiente información sobre lo que ha sido la evolución de lo que vino pasando en la Franja de Gaza, un territorio que es un poco más grande que la ciudad de Buenos Aires, que desde las elecciones del año 2006 comenzó a ser vallado y cerrado y finalmente se convirtió en un apartheid a cielo abierto. En segundo lugar, la flotilla está integrada por gente de 44 países diferentes. Celeste ha sido una de las primeras que fue capturada por lo que es un acto de piratería de parte de Israel. Ha capturado gente, secuestrado gente en aguas internacionales. Es increíble, o sea, ¿quiénes pueden llevar adelante una acción de esas características? Estamos hablando de 49 barcos, 497 personas, y un Estado puede o le permiten que vaya a las aguas internacionales y secuestre gente. Eso es lo que está pasando, lo hizo en el pasado ya y estimamos, por cómo actuó en el pasado, que lo que van a hacer, hay un equipo de la flotilla, un equipo jurídico de la flotilla que está en Tel Aviv en este momento, lo que van a hacer es trasladar a los que secuestran, les hacen firmar, les quieren hacer firmar, digamos, su deportación y luego los deportan a sus países. Esto es un acto... ¿Y qué pasa con la mercadería? De criminalidad muy grande. Nunca pasa se va a poder llegar. Nunca va a llegar porque no llega nunca la ayuda humanitaria a Gaza. En Gaza, en marzo de este año, se cambió la ayuda humanitaria de la UNRWA, que era la que dependía de la ONU, por un dispositivo dependiente de una ONG que está al servicio del genocidio. ¿Qué significa esto? Había puntos humanitarios en toda la franja. En este momento lo que hay es puntos en el centro de la Franja de Gaza y en el sur, nada más. ¿Por qué? Porque están buscando que la gente, por el hambre, se traslade del norte hacia el sur. Ahora, quiero decir una cosa. Un éxodo por el hambre. Está pasando en este momento esto mientras Trump efectivamente ofrece un plan que tiene de convidados de piedra a los palestinos, ofrece un plan que es un plan absolutamente colonialista y esclavista para los palestinos, en donde ellos están absolutamente ausentes y en donde se ratifica la condición colonial del Estado de Israel por sobre el pueblo palestino. Esto fue aceptado por todos los gobiernos del mundo, quiero ser clara. Porque el negocio capitalista que hay detrás en este momento es la reconstrucción de Gaza y todos se anotan ahora en el negocidio, como bien se lo ha dicho en algunos medios de comunicación. Y eso es lo que tenemos que señalar en este momento, porque esta flotilla salió desde abajo. Y desde abajo, desde el pueblo, desde la población de Inglaterra, que se alzó contra sus gobiernos que prohibieron la bandera palestina y a Palestine Action. Lo mismo pasó en Alemania, lo mismo en otros países. Bueno, va a salir desde abajo la posibilidad de romper este plan, que es una infamia verdaderamente y que le da la espalda a las necesidades del pueblo palestino. Déjame jugar una carta con vos, Estamos hablando de Inglaterra, del Reino Unido. Sin embargo, y creo que fue una especie de blef, se proclamó a favor del Estado palestino en la última instancia. Sin embargo, va a ser un exministro, Tony Blair, el que integre parte de este gobierno de coalición con los Estados Unidos. ¿Fue un blef? ¿Es real? Mirá, ¿Por qué lo hizo? Ahí tenés que ver cómo juega la crisis política internacional, de la que hemos hablado acá muchas veces, y en la que está metido Trump, que no expresa a Estados Unidos como Tony Blair no expresa a Inglaterra. Es decir, lo que estamos viendo desde hace unos cuantos años ya es una serie de problemas en el interior de las clases dominantes en Europa y Estados Unidos, por el cual no hay una hegemonía clara. Es decir, y por lo tanto vos no podés decir esto que dice Tony Blair lo dice Inglaterra, la burguesía inglesa, o esto que dice Trump lo dice el capital norteamericano. Entonces, eso introduce un elemento de mucha contradicción y de mucha confusión en la política internacional. Te encontrás con tipos que dicen una cosa, que hacen otra, que participan en una alianza, en la otra. Yo creo que la cuestión palestina hay que pensarla, tiene muchas aristas, algunas que son, si vos querés, anecdóticas en función de lo que estamos viendo, como por ejemplo, como decía Alejandro, es tal vez el primer genocidio televisado en directo, ¿sí? Y sin embargo, contra esa utopía que tenían aquellos que destacaban que los nuevos medios técnicos, los medios de comunicación, Twitter, iban a frenar este tipo de cosas porque todo el mundo se iba a enterar. Claro. Sin embargo, no está pasando eso, no se frena nada. Lo estamos viendo y no pasa nada. Después tienes una cuestión de por qué el Estado de Israel decide eliminar palestinos.
porque acá hay una decisión política de eliminar a una población. No le sirven más. Bueno, es que ahí tenemos que pensar en los cambios en la industria, porque normalmente, ¿qué hace un Estado colonial de este tipo? O sea, aprovecha mano de obra muy barata, que además de barata por abundante, es abaratada porque está puesta en condiciones jurídicas inferiores. Claro. Es como el inmigrante en Estados Unidos. Si Estados Unidos quisiera agarrar a cada inmigrante que anda por ahí, lo agarra, lo lleva, no lo nacionalizan, lo tienen clandestino, ¿para qué? Porque ese tipo no tiene ningún derecho. Y es una mano de obra muy barata, muy fácil de manejar, porque te echan cuando quieren y cosas por el estilo. Cuando vos ves, y esto es interesante para pensar, por ejemplo, la conquista del desierto en Argentina. O sea, ¿por qué Roca y una serie de gobiernos se deciden a un genocidio? Y por una razón sencilla, lo que quiero es la tierra, a la gente no me interesa. Cuando acá yo digo, los palestinos no me interesan, quiere decir que ni siquiera como mano de obra barata me sirven. Eso nos llevaría a discutir... Claro, me sirve quiero el territorio, la tierra limpia. y quiero el territorio vacío. Y eso, digamos, tiene una explicación, los cambios en la economía de Israel, etcétera, etcétera, pero básicamente están haciendo esto porque quieren el territorio vacío. Y como señaló Vanina, hay varios que se anotan en ese territorio vacío para lo que viene después, esa reconstrucción de Gaza en ese video que parecía gracioso, pero no es gracioso. Parecía gracioso con inteligencia artificial, que venía de una cueva de las que hay en el desierto y se llega a un paraíso, un Hilton, un capitalismo extremo. Hay una parte de eso. La otra cuestión es, ¿qué está provocando esta política de Netanyahu en todo el Medio Oriente y, como vos estás viendo, en buena parte del mundo? Porque salvo la Argentina y algún otro lugar donde hay un bloqueo muy estricto de este tipo de información, fíjate que este tema no se discute. No se discute y te amenazan permanentemente, pretenden llevar a juicio por opiniones políticas a diputados nacionales. Es decir, hay un verdadero bloqueo de la información de lo que realmente está pasando. Pero la pregunta que se hacen muchos analistas es, guarda, ¿esto no es un boomerang para la política norteamericana? Y ciertamente hay contradicción entre Netanyahu y Trump, y no es un boomerang para la propia política del Estado de Israel, cuando el Estado de Israel, digamos, bombardea países árabes, descaradamente. Una cosa es que se la agarre con Irán, que ya es una figurita repetida. Sí, vos hablas de Qatar, que le tuvo que pedir disculpas y que claramente para mí estaba consensuado con los Estados Unidos porque tiene base. Estados Unidos, si es atacado en un lugar donde tiene bases, obvio, repele. La cuestión entonces, se está gestando un clima muy anti Estado de Israel en buena parte de Medio Oriente y en buena parte de Estados Unidos y en Europa. No te olvides que si vos, las últimas encuestas sobre opinión pública en Estados Unidos muestran que normalmente la población norteamericana, sobre todo la encuestada, es bastante favorable a la política del Estado de Israel, y las últimas encuestas dan que la inmensa, no sé si la inmensa mayoría, pero casi un 60% de la población está en contra de lo que se está haciendo en Gaza. Sin duda, y además... Y hay muchas manifestaciones, mucha bronca. Lo mismo pasa en Europa y eso abona estas contradicciones que te decía. Vimos el rechazo en la ONU del discurso. Entonces, guarda que esta política de Netanyahu puede ser extremadamente peligrosa, no solo para los palestinos, lo cual ya es obvio, sino para la propia población israelí que vive allí, porque está generando una reacción política que por ahora, como vemos, se manifiesta de esta manera, pero en cualquier momento coagula de otro modo. Que es lo que temen también los países árabes. Lo que temen los países árabes, lo que teme Egipto, o sea, verse arrastrados a un conflicto global. Sin duda, ahí tenemos atrás nuestro, son las imágenes de la flotilla, no sé si los habían visto, Vanina, sí, Ale. Subimos todos mirando estas imágenes en vivo. Esto va a estar en vivo, o sea, tienen posibilidad de filmar constantemente, ellos están fondeados de alguna manera en alta mar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Esto estuvo en vivo desde hace aproximadamente 24 horas y estuvimos viendo a través de estas cámaras que estaban en la mayoría de los barcos que pertenecen a la flotilla. Pudimos estar viendo, incluso vimos cómo en el Family, o sea, los que tenían a lo que es el comando central de la flotilla, vimos cómo los estaban capturando. También en el que estaba Celeste pudimos ver también la captura. Y ahora la verdad es que no sé si estamos viéndolo exactamente en vivo, o estas son imágenes
con Hay un poco de algunos, delay, porque todavía hay algunos que todavía no fueron secuestrados y todavía porque tienen es un las cámaras. operativo grande el que están haciendo. Lógico, es muy grande el Eso- operativo. Acá lo importante es lo que está pasando en nuestro país. O sea, es importante marcar, porque como bien se decía, acá hubo manifestaciones muy masivas, la de la Argentina de hoy, y fueron creciendo las manifestaciones, pero tenemos bloqueos políticos muy fuertes con una presencia del sionismo muy fuerte en la Argentina. Te voy a dar un dato. Acaban de entregarse los Martín Fierros al periodismo y no hubo palabras de apoyo a Palestina, algo que está pasando en todo el mundo. Por el Nada. contrario, hubo palabras de apoyo al sionismo en esa acción. Recordá que Y el este fue... último, y en ese mismo premio, alguien que lo dijo, fue muy cuestionado. Bueno, pero muy acá cuestionado, es muy, Norman Brisk. es muy importante marcar lo siguiente con relación a esto. Se está cometiendo apología del genocidio. Para eso sí tenemos leyes en la Argentina y hay leyes internacionales. La Argentina y todos los países del mundo que le dieron la espalda a la flotilla Sumud son suscriptores de convenciones internacionales para evitar genocidios, etcétera. Acá estamos. La hipocresía de los gobiernos del mundo es muy grande. La del nuestro ni te cuento con relación a eso, pero es importante marcar que Milei es un apologista fuerte. Y esto no es una foto, esto es una película. Y nosotros vamos a batallar políticamente para que todos los apologistas del genocidio, que en la Argentina hasta ahora habíamos sostenido una política contraria, fuerte, de lucha contra el genocidio, porque lo vivimos nosotros. Cuando nosotros estábamos viviendo un genocidio en la Argentina, necesitábamos que gente de otros países del mundo fuera a las embajadas argentinas de diferentes países a denunciar lo que ocurría, Claro. porque como bien se dijo, acá no es que había una cámara filmando lo que pasaba adentro de la ESMA con 5.000 detenidos desaparecidos que pasaron por ahí. No existía eso. Los historiadores durante años mencionaron que creían que si se hubiera mostrado lo que pasaba dentro de los campos de concentración de la Alemania nazi, la historia hubiera sido diferente. Y esto está mostrando que no es así. Entonces, es para reflexionar muy profundamente Sin duda. que la lucha para enfrentar las políticas genocidas en cada uno de los países tiene que ser fuerte, tiene que ser directa, y que aquellos operadores mediáticos, políticos, etcétera, que se callaron la boca hasta acá, van a ser señalados, y nosotros vamos a pelear políticamente para que sean señalados como apologistas de un genocidio, porque es lo que está ocurriendo. Quieren desplazar una población, han matado niños. En este momento, cierro con esto, la Franja de Gaza es el territorio en donde hay más niños mutilados. Es importante que la gente lo sepa, fueron mutilados en muchos de esos casos sin anestesia por el impedimento del Estado de Israel a que ingresen medicamentos a la Franja de Gaza. Es el escenario bélico con más periodistas asesinados, juntando aproximadamente 10 escenarios bélicos anteriores, incluido el escenario de Vietnam, que duró 20 años. En ningún momento de la vida mataron a tantos periodistas y ninguno tuvo la honradez de ir a decir, disculpen, pero quiero hacer honor a los periodistas de Gaza, que fueron buscados por Israel y asesinados junto a sus familias en muchos casos. En ningún escenario bélico se asesinó a tanto personal humanitario como ocurre, y lo está diciendo Médicos Sin Fronteras, diferentes organizaciones de derechos humanos de Israel. B'Tselem está diciendo y está denunciando que es un genocidio y que nunca ocurrió algo de estas características. No queremos ese mundo. Sin duda. Es importante que alcemos la voz porque no queremos ese mundo. Brevemente recordar y poner sobre la mesa un dato que a mí me parece muy preocupante. Que tenemos diputados en el Congreso argentino que parecen representantes del Estado de Israel. ¿Sí? Que desarrollan dentro del Congreso argentino la política del Estado de Israel. Y que parecen ser representantes de otro pueblo, o de otro país, o de otro Estado, en nuestro Estado nacional. Digo esto porque vos escuchás a gente como Sabrina Melchés, por ejemplo, y realmente uno se pregunta, pero ¿y después cuando tenés que votar, cómo votás? ¿Cuál es la prioridad que vos tenés en la cabeza? ¿La prioridad de tus votantes, los argentinos que te votaron, o la prioridad de la política de un Estado extranjero? Sí, bueno, no solamente con Israel, me parece que hay muchos que también votan para los Estados Unidos, ¿no? Bueno, Pero miren la paradoja de... Miren esta paradoja. te termino con Sí, este punto. espera que Ale me quería Entonces, decir. esto me parece preocupante, y no solamente me parece preocupante por este punto, sino porque esto ya lo vivimos en la Argentina. O sea, cuando la Argentina se comprometió de manera directa en conflictos que no le competen, con alineamientos que no le corresponden, esto ya pasó en los 90, la Argentina tuvo consecuencias.
92-94. Y por lo tanto, es muy serio esto. No es simplemente la chicana, el tuit, te voy a hacer juicio, cosas por el estilo. Estás comprometiendo, a partir de la voluntad de una parte del electorado que te eligió, estás comprometiendo los intereses generales de un país en una política que es muy compleja, de la cual estamos muy alejados y de la cual no tenemos ningún interés directo. Bueno, por eso yo el otro día planteaba la posibilidad de si realmente nosotros, si todos los argentinos quieren, todos desde el Parlamento debería ser, si todos queremos o no reconocer a un Estado como el de Palestina. ¿Por qué lo puede hacer solamente una Cancillería? Me parece que ahí está el punto. Sí, pero hay que hacer un debate más de fondo, aprovechando el tema. ¿Tiene razón de ser y derecho a existir Israel? Porque hay que ir al fondo del problema, de cómo se creó Israel. Porque Israel no es un Estado normal, creado sobre la base normal de un desarrollo histórico, incluso de cientos de años. Por eso está el conflicto como está, porque viene desde que se fundó y hasta el día de hoy, porque yo creo que no es solamente los cambios laborales, yo en eso tengo ahí que siempre es un elemento, pero creo que también está el hecho que los 5 millones de palestinos que están distribuidos por fuera de Palestina, que quieren volver a su territorio, y los que están arrinconados sobre Gaza y Cisjordania, no dan el brazo a torcer y por lo tanto no ha logrado consolidar Israel una situación de status quo que le permita sobrevivir. Fíjate lo que ha pasado con las direcciones palestinas, porque las direcciones que han traicionado la causa palestina y que desde los acuerdos de Oslo, que compraron el verso de los dos estados, han ido cayendo y por eso cada vez han surgido direcciones más radicalizadas, hasta el punto de que un Hamas ganó una elección, porque no se dice eso, ¿no? Y más allá de las diferencias que podamos tener con Hamas, pero refleja un pueblo que se niega a que lo arrinconen y lo expulsan de su territorio. Las famosas Nazca que se hacen en todos los estados que están por fuera, porque hay 5 millones de palestinos distribuidos, todavía tienen las llaves de sus casas y quieren volver a sus casas, de las cuales fueron expulsados, y los que están en Gaza arrinconados tenían tierras en lo que es hoy supuestamente el Estado de Israel. O sea, hay un conflicto que no termina, porque, y por eso el Estado de Israel, para consolidarse, la única política que tiene, y en ese sentido Netanyahu y sus ministros la dicen abiertamente, es el genocidio y sacarse de encima completamente a todo. Incluso es muy criticado el plan que es brutal, el plan que han pergreñado Trump, es criticado por el ala derecha del propio gobierno de Netanyahu, porque lo que dicen es que no va a solucionar incluso nada, porque hay que echar hasta el último palestino, hay que hacer la limpieza étnica total. Y bueno, y yo creo que en ese sentido es muy importante discutir la naturaleza del Estado de Israel, que no es un Estado normal, que aquel problema que los que tienen derecho de existir como Estado en realidad es Palestina, que antes de que vinieran con ese plan orquestado desde afuera a trasladar población europea a esa región para sacarse a esto, se vivían en paz las colectividades árabes, con una mayoría clara que era árabe, semita, precisamente la mayoría era semita. La mayoría de los que están hoy asentados son población que no es semita, porque es población europea trasplantada. Por eso tenemos argentinos, tenemos de todo en la región, y se habla de antisemita, cuando en realidad el pueblo semita es el pueblo que nació ahí y que es el pueblo ahora. Entonces, es un debate interesante porque es muchas un debate, veces... Sí, porque tiene raíces muy profundas. Yo te quiero decir dos cosas. Una, primero que lo digo porque veo cotidianamente cómo es la propaganda sionista. Y la sufro permanentemente. La discusión al respecto de lo que ocurrió el 7 de octubre puede tener un montón de opiniones, puntos de vista, todo lo que quieran, pero que no nos saquen del eje a nosotros, que supimos luchar en contra de un genocidio, al respecto de lo siguiente: un genocidio no se justifica nunca. Si empezamos a justificar genocidios, entonces quiero decir, hubo una acción, viene uno y dice, no, mira, para mí estos tienen que ir todos a juicio, aquellos tienen que pasar, pueden pasar muchas cosas, pero un genocidio no se justifica con nada. Uno, dos, esta historia no empezó el 7 de octubre. Y nosotros,
que estamos opinando acá sobre el tema, somos gente que tenemos opinión sobre el tema desde mucho antes del 7 de octubre. Y esto es importante también decirlo porque la narrativa sionista intenta instalar que esto empezó el 7 de octubre. Mentira. No empezó el 7 de octubre. De hecho, el 7 de octubre se cumplían 50 años de otro ataque con Siria exactamente. y Egipto. Y lo que estaba ocurriendo en ese momento es que Israel estaba avanzando en acuerdos con Arabia Saudita. Y ya definitivamente los países árabes que traicionaron la causa palestina, ¿por qué la traicionan? La traicionan por los negocios, por la crisis internacional, la traicionan por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en este momento. Yo creo que la geopolítica... Pero por supuesto que se están reacomodando todos quieren tomar posesión de los recursos naturales, quieren ganar la pelea de la guerra comercial, y como dijimos muchos de los que estamos acá hace mucho tiempo, las guerras comerciales no se juegan con aranceles, revoleándole aranceles a nadie. Donald Trump o avanza en un territorio guerrerista o se va a su casa. Y lo que está ocurriendo es que está avanzando en un terreno guerrerista, con con aquel, promoviendo lo de Irán, lo de Qatar, lo aceptó Estados Unidos también, está buscando ponerse fuerte en un escenario que maneja el petróleo, que maneja negocios entre China y los países árabes y países asiáticos. Entonces, es importante que la población sepa que hay una narrativa al servicio de justificar un genocidio que no podemos permitir. Y la Argentina luchó contra la teoría de los dos demonios, de que todo es lo mismo. Y no es todo lo mismo, no es lo mismo el poder del Estado con las armas de su lado que todo lo demás que pueda gustarnos o no, no tiene el poder del Estado con las armas de su mano. Y es lo que está pasando en este momento en Israel. Por eso es importante que levantemos la voz, pidamos la liberación de todos los que están siendo detenidos por el Estado de Israel, y que miremos y abramos los ojos, porque va a ser desde las poblaciones interviniendo, desde donde vamos a poder cambiar las cosas, y obviamente no desde arriba, que los gobiernos están demostrando por ahora querer ser perros falderos del proyecto de Donald Trump, participar de ese proyecto, que no es que va a pasar fácilmente. Yo adhiero perfectamente a que hay muchas crisis. La derecha del gobierno de Netanyahu, Smotrich, Ben Gvir, les están reclamando que no lo acepten, porque dicen, sí, ya estamos en el territorio, vamos a arrasar, eso es lo que están buscando, que, ¿no? Justamente el debate de los camaradas digitales es los genocidios en pos de, ¿no? Vos tocabas el punto de la campaña del desierto, claro, que ya creo que muy pocos, y acá creo que tenemos que hacer, también no me da culpa, muy pocos argentinos se lo cuestionan. Si no, hoy tendrías un valor diferente a los pueblos originarios. No te doy un solamente pie, Eduardo. Dale. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que dice el sionismo? Bueno, todos los estados se han formado sobre la base de asesinar a poblaciones originarias, uno de los monumentos más monumentales, por decir, que se encuentra en la diagonal, esa roca, por ejemplo. Sí, claro. Pero lo que pasa es que ahí vos, a ver, yo coincido mucho con lo que dice Vanina, pero yo quisiera enfatizar en ese punto, estamos en un proceso de crisis política mundial, y el programa de Trump no va a ir a ningún lado, porque Trump no está yendo a ningún lado. Ya vimos varios programas de... ¿Y nosotros vamos de la manito a ningún lado? Nosotros vamos a ningún lado. Nosotros somos, imagínate, un barrilete sin cola, o sea que va para cualquier lado, y nosotros agarrados en la punta del barrilete. Y eso es lo más grave de todo. Por eso yo te decía, nos estamos metiendo en camisa de once varas en un montón de problemas, simplemente porque tenemos un presidente que ha decidido alquilar el país a otro. Y alquilarlo gratis porque ni siquiera le cobra. Y acá hay un punto que es importante, que es esta idea de la crisis mundial, porque ya Trump tuvo varios programas en relación a Ucrania, por ejemplo, no le salió ninguno. Ya Trump tuvo varios problemas con relación a Canadá, que nada. Bueno, otro conflicto que también tiene componente chino, ¿no? Porque China es la culpable de que la guerra continúe, porque Rusia China le compra petróleo a Rusia. Y acá también, es todo porque geopolítica. Acá toda la relación entre Arabia y China tiene mucha vinculación con toda esta crisis. Pero por eso te digo, el elemento de crisis política mundial, y en ese punto a mí me parece importante enfatizarlo, no solamente porque yo creo que es lo que está pasando, que frente a un poder que va creciendo y todavía no se consolida, no deja, digamos, no sale a la palestra de decir soy yo el jefe, China, hay un conjunto de élites políticas y empresariales en Europa, en Estados Unidos, que están muy desconcertadas frente a ese fenómeno y orientan políticas muy contradictorias. Vos sabés que hay mucha gente, Edu, y lo hablo en la mesa, que dice, ¿cómo se resignan a ser Dubái? Podrían ser Dubái con costas en el Mediterráneo.
Lo que no entienden muchos es que ese Dubái no es para ellos. Ahí está el tema. Ni Dubái es para la población ¿por qué se resignan? Claro, ¿por qué se resignan a ser pobres y pueden tener ciudades yo les diría prósperas? Lo que que pasa es que conozcan mejor Dubái. no son parte. La igualdad social de Dubái. Cuando vos compras un proyecto tenés que ser parte, si no sos parte de qué Claro, sirve. Sobre el tema de la crisis, yo creo que acá es evidente que el orden mundial de post-segunda guerra mundial y después la globalización frente a la caída de la ex Unión Soviética, entró en crisis completa porque no solucionó ni permitió lo que creyó que iba a suceder Estados Unidos, que era que se iba a fortalecer semicolonizando, por ejemplo, a los ex estados soviéticos, sino que pasó todo lo contrario. Esos estados no solo no los pudo semicolonizar, sino que se le transformaron en competidores y terminaron siendo potencias imperialistas. Hay una disputa por la hegemonía mundial que hay que ver en qué termina, ¿no es cierto? Algunos dicen que puede terminar en una tercera guerra mundial. Yo soy un poco escéptico de eso porque el poderío nuclear existente es tan grande que eso podría plantear, ¿no es cierto? Y no hay bombas nucleares que digan no a los estadounidenses, no a tal aquel, no a un rico sí, a un rico no. Pero sí creo que estamos en un mundo donde la burguesía estadounidense, incluso que le ha dado un aval que no le dio en el primer mandato a Trump, de que pruebe porque no tienen un plan alternativo todavía muy serio. Y prueba de manera muy pragmática cosas para intentar ver si recupera, ¿no es cierto?, ese nuevo orden. Tiene una política que es la de intentar ver si hay un nuevo orden montado sobre acuerdos sobre las superpotencias mientras va ganando fuerzas para ver si en algún momento puede recuperar el control. Y China todavía no tiene la capacidad como para ir por todo, se está preparando, entonces estamos en esa inestabilidad, Claro. en esta inestabilidad, todos los conflictos tienen que ver con eso y están metidos. Ucrania es parte de esto, y va a haber otros en este nuevo mundo. Sí, me parece que BRICS es una palabra que molestó y mucho. Sí, pero a vos los fíjate Estados que Unidos. estás en un momento histórico muy particular. El sistema capitalista cambió de cabeza solamente 2 veces en toda su historia. O sea, el sistema capitalista fue encabezado por Inglaterra durante más de 100 años Y después Estados Unidos. y después Estados Unidos. O sea, no hay más. O sea, el sistema cambió de cabeza 2 veces. Estamos en un momento histórico porque está en discusión por primera vez un tercer cambio. Y eso es lo que genera esta crisis. Yo insisto con el tema de la crisis, ¿por qué? Primero porque no me gusta leer las cosas en términos de conspiración. Trump quiere esto, Trump quiere lo otro. Cada interés tiene potencia, debilidades, y eso lo lleva a negociar, perder, ¿no? Pero la otra cuestión importante es porque hay una oportunidad muy cierta para proyectos de otro tipo. O sea, hay una oportunidad muy cierta para la aparición de otras alternativas político-sociales. Cuando vos ves el escenario latinoamericano, ¿sí? La presencia de Trump, la presencia de China, los BRICS que vos señalás y cosas por el estilo, te están hablando de un mundo que no era posible en los años 50. En los años 50 vos eras pro-yanqui o eras pro-yanqui, punto. Si no, hacete comunista. La narrativa que tiene Caputo y compañía, de Milei, de que todo el mundo es comunista menos nosotros, es un relato de los años 50 del siglo XX, es un disparate. Solamente en la Guerra Fría eso tenía sentido. Hoy día eso no tiene sentido. ¿Y eso qué significa? Que un gobierno y un proyecto político con otro contenido político y social, un socialismo sobre la base obrera en un país como la Argentina, es perfectamente posible. ¿Por qué digo que es perfectamente posible? Porque te encontrás con un escenario de crisis mundial y a río revuelto ganancia de pescadores. No es el mismo escenario que los 50, donde cualquier crisis te llevaba a una guerra de Vietnam, 20 años, bombardeo y arreglate como puedas. Claro, bueno, de hecho... Lo mismo hubo en Vietnam, lo mismo hubo algunos hechos políticos que plantearon la posibilidad en aquella época también. Yo insisto, yo creo que sí, que hay una especie de nueva Guerra Fría, pero de características distintas a la otra, ¿no? Toda Arancelaria, decís. Todo intento de buscar comparaciones siempre tiene pros y contras. Pero porque es evidente que no es lo mismo lo que eran los estados socialistas, que uno le puede poner el nombre que degenerados, lo que sea, que lo que es hoy China y Rusia, que
que es un debate también de qué son, es un debate también que en la izquierda está planteado, si son realmente imperialistas o no. Yo creo que sí, que sobre todo China incluso es un imperialismo global en este punto, pero hay una disputa, ¿no es cierto? Y es evidente que eso genera roces, aranceles, etc. Yo creo que el plan de Trump, que tiene mucho de improvisación, pero es un plan de una burguesía que está intentando recuperar el rol que tuvo y que está perdiendo, que todavía no lo ha perdido completamente, porque sigue siendo en términos generales hegemónico, pero es evidente que le han surgido competidores y ha perdido poder total. La crisis del 2008 no está solucionada, la crisis del 2008 es una crisis que avanza. Argentina es parte de eso también, o sea, hay un capitalismo que se hace cada vez más especulativo, menos en la producción, lo mismo no se recuperan las tasas de ganancias que quieren y por eso genera más planes de ajuste. O sea, estamos en un mundo muy convulsionado. Yo creo lo que dice él, creo que, es más, creo que la única salida para esto no viene de la mano de proyectos brutales como los Milei, vendría de la mano de un gobierno de trabajadores que tomara las riendas y utilizara los recursos para satisfacer necesidades, para lo cual hay que tomar, que es la única salida, porque yo creo que el tema socialismo-barbarie, que fue una vieja fórmula que no se sabe bien ni quién la inventó, ¿no es cierto? Algunos dicen no, Rosa Luxemburgo, otros, nadie sabe, pero cada vez se pone más como una consigna de acción, porque el capitalismo no puede ofrecer prácticamente nada más que barbarie. Lo que estamos viendo en el Medio Oriente es eso, es barbarie directamente para garantizar negocios, etc. Guerras fratricidas, vamos a ir a más guerras fratricidas, no son solo las únicas las que estamos viendo con Ucrania, todo el tema de Asia plantea miles de interrogantes. Entonces, la única alternativa es ir por una salida completamente distinta. Y ojo, las ultraderechas que están surgiendo, que es otro fenómeno, se basan en el fracaso de las medias tintas, de los gobiernos progresistas que quieren hacer algunas mínimas reformas sin tocar el sistema como fondo, fracasan y generan decepciones que terminan elevando a figuras como un Trump en Estados Unidos, en Europa, etc. Ahora, pero no pueden satisfacer tampoco las necesidades de estas ultraderechas. Lo estamos viendo con Milei, al poco más de un año y pico, y ese fenómeno ya lo vimos con Bolsonaro, primer gobierno de Trump, y generan una polarización tremenda que está abriendo cabezas. Por supuesto, ahí viene otro debate, que es ¿qué hacemos los que queremos un mundo distinto para poder ser una alternativa real? Porque si no hay organización política para encabezar eso, es muy difícil que se lleve. ¿Qué tipo de organización? Es otro debate, que podría ser una mesa. ¿Qué tipo de organización hay que hacer? Hay que hacer una organización tipo la izquierda de los demócratas, por ejemplo, como salida, o un nuevo partido como se está discutiendo ahora entre Corbyn y Sultana en Reino Unido. ¿Cuál es la alternativa que hay que hacer? O hay que hacer una alternativa que muchos dicen que es vieja, que es utópica, etcétera, que hoy para mí está más vigente que nunca, que es organizar organizaciones que tengan ese objetivo. O sea, el objetivo de realmente ser antisistémica, de dar vuelta a todo, de tener un programa pero donde no quede títere con cabeza. Me parece que esa es la palabra, el objetivo. Y lo que estamos viendo es que hay estadistas que tienen objetivos, pero no miden daños colaterales. Y la pregunta es, si no los miden, o si saben que van a estar, pero como son necesarios para alcanzar ese objetivo, lo terminan haciendo. La crisis está provocando una degradación muy profunda de las clases dirigentes burguesas en todo el mundo. Cuando vos ves y comparás a Willy Brandt con Boris Johnson, o comparás a Kennedy con Trump, ¿cómo sos vos también? ¿Comparar a Boris Johnson con alguien? Claro, lógico, pero estás viendo una degradación muy profunda. ¿Sí? Yo el pelo se lo envidiaba. Claro. Pero vos fíjate, compará a Macri con Milei. Ya lo degradado que es Macri, imagínate lo compará con Milei. O sea, estamos viendo un proceso de degradación de esas clases dirigentes. El estilo que introduce Milei en la política argentina no es un estilo que vaya mal con la política argentina, porque ese estilo degradado corresponde a una clase política degradada. Mismo es un copy-paste con como si fuera un audio de WhatsApp, para que lo entendamos. Lo puse en 1.5, pero es exactamente lo mismo. Mira, yo quiero señalar una cosa. Primero, lo que está pasando no es una anomalía del capitalismo. Es el devenir propio de un régimen, de un sistema que no tiene más para ofrecer.
Es Ucrania, es Gaza, es Nigeria. Lo que está pasando en Nigeria es un horror de luchas sectarias, interreligiosas, etcétera. Es República del Congo, en donde, digamos, tienen los recursos naturales más preciados que puedan existir en este momento, y son los capitalistas canadienses, estadounidenses, etcétera, los que están haciendo una barbarie total en República del Congo. Entonces, esto no es una anomalía, esta es la regla de un sistema social que en la medida que sigue avanzando con un interés de lucro, que va buscando un norte en donde los trillonarios sean la forma de enriquecerse en la vida, en donde la inteligencia artificial venga a reemplazar, hay una sociedad de descarte. Esto que él decía con relación al cambio de lo que ocurre en el Estado de Israel, con relación a quién históricamente ha sido su mano de obra barata, vamos a decir, claro, que es lo que le quieren destinar a los palestinos en el nuevo proyecto de Trump en la propia Palestina, es el resultado de un capitalismo que va hacia ese lugar y que va hacia ese lugar por el peso propio de su esencia y no por una anomalía que se desvió, y hay un capitalismo más humano, con más posibilidades. No existe ese capitalismo. El problema es que no cae solo frente a ese Palestina. Capitalismo. Mira Pedro Sánchez frente al fenómeno palestino. Me quiero quedar y abrir este juego porque la palabra tan fuerte que usó Vanina, pero que es muy real, la quiero llevar para un lado, para el otro y con la historia. Sociedad de descarte, porque de alguna manera la tecnología dice el mundo se adapta y muchos creen que hoy veíamos cosas puntuales como actores que ya son de inteligencia artificial. Digo, ¿el mundo se va a adaptar o va a haber una sociedad que sí o sí va a ser de descarte en este planeta? Vos tenés un sistema que tiene una lógica de funcionamiento. Eso se estudia perfectamente en economía, es fácil de entender. ¿En qué economía? ¿La de ahora o la de 1800? En cualquiera, digamos, Okay. en cualquier digamos, posición económica medianamente seria, sea marxista o no marxista, hay un conteste de que la dinámica propia de este tipo de sociedad es a una eficiencia creciente de los medios de producción. Dicho de otra manera, cada vez hay más tecnología, menos trabajadores puntualmente ligados a esa tecnología. Eso, visto desde un punto de vista romántico, digamos, aparecería como una negación de lo humano, como si la tecnología no fuera humana, ¿no? Sí. Como si las amebas produjeran tecnología, por ejemplo. En realidad eso es lo más humano de todos. Y eso es lo que garantiza que el ser humano tiene cada vez una potencia mayor. Vivimos en una sociedad donde esa potencia mayor está monopolizada por una clase social. Es decir, el dueño de la fábrica, el dueño de las máquinas, decide qué se hace con eso. Se podría decidir que una máquina que trabaja mucho más eficientemente libera trabajadores y por lo tanto se reparten las horas de trabajo y hay más tiempo libre. Bueno, ese sería un mundo que no va a existir. No va a existir en estas relaciones sociales porque el dueño de la máquina decide que hay 4 muertos de hambre y 4 que trabajan con más intensidad. Y entonces el problema que nosotros nos enfrentamos no es la tecnología, el problema que nosotros nos enfrentamos son las relaciones sociales en las que vivimos, la forma en que los seres humanos se reproducen en esta sociedad. Y eso es lo que hay que cambiar de fondo. Ahora, todo eso puede darnos lugar a una discusión filosófica y discutir muchas cosas. A mí me lleva a estar en contra del pachamamismo, de Grabois y del pobrismo, de esta discusión acerca de que hay que darle dos hectáreas a cada uno. No, hay que ser cada vez más eficiente, cada vez más gigantesca la producción, cada vez más robotizada. ¿Por qué? Porque eso es lo que garantiza un mundo de tiempo libre. Que la gente vaya a descansar. Ahora, y a disfrutar. Te termino con esto. Ahora, toda la discusión, y lo tiró de alguna manera Alejandro, y yo no puedo por mi público no pelear, digamos, es cómo... ¿Sabés? No estás tan de acuerdo con mi ley en este programa, lo cual me hace bastante bien recuperar la confianza. Mirá, no sé, por ahí lo defiendo un rato. Bueno, un ratito. Pero, que la discusión es... Podemos discutir filosóficamente muchísimas cosas, genéticamente muchísimas cosas, pero la discusión concreta es... En un mundo donde no hay una revolución mundial en marcha, en un mundo donde probablemente en algunos países ciertas condiciones estén dadas para ciertas cosas y en la inmensa mayoría no, en un país como la Argentina, donde es posible ganar las elecciones, porque Milei las ganó, estamos en una sociedad que está en crisis de conciencia desde hace 30 años.
una clase obrera que está harta de los partidos tradicionales. Ganó Boric en Chile, que no es de derecha ni es Milei. Ganó Bolsonaro, que salió de cualquier lado. Lula salió de la cárcel a la presidencia. Trump, Castillo en Perú. ¿Qué te está mostrando esto? Que un sistema político completamente en crisis, un sistema político que no soporta el menor embate y que no encuentra del otro lado ninguna propuesta real. Y entonces toda la discusión se basa en ¿cuál es el programa? ¿La revolución mundial, la expropiación generalizada o un programa efectivo para que la Argentina funcione en este contexto y en esta debilidad política y social? Política social y económica, porque te pregunto, Vanina, ¿no arrancamos muy atrás para pensar en tecnología cuando hay gente que no come o que no tiene vivienda, no tiene necesidades básicas, digo? Es cierto que el primer mundo ya algunas cuestiones ya las resolvió, otros países limítrofes también las resolvieron, pero nosotros vamos a arrancar de atrás con estructuras básicas no cubiertas. No, pero acá ocurre lo siguiente, eso tiene que ver con la relación de Argentina con el mundo y el lugar que justamente este sistema le permitió a la Argentina ocupar en el mundo, y la Argentina quiso ocupar, quiero decir, sus gobernantes, vamos a decirlo con más claridad, no el conjunto del pueblo que no participó de este debate. Entonces, el problema del atraso o no del desarrollo tecnológico de un país, etcétera, tiene que ver con esa realidad que ocupa en el escenario internacional con relación al imperialismo norteamericano, a lo que le permite o no. Esa es la fuerza que está en choque en este momento con un país que bajo las condiciones de vida capitalista no se puede desarrollar. O sea, vos querés desarrollar, vamos, ya no te lo estoy diciendo bajo el principio de lo que plantea Milei, que está puesto sobre la mesa claramente, que no hay posibilidades de desarrollo, que las promesas hechas no se pueden cumplir. Bajo los principios de aquellos que dicen ser los principales opositores al proyecto de Milei. El peronismo dice, no, somos nosotros. En estos días hay debates. El Frente de Izquierda tiene un debate porque el principal candidato del peronismo en la ciudad de Buenos Aires salió a decir, che, pero no, ¿cómo? El Frente de Izquierda será la discusión de 2 puntos más, 2 puntos menos en una elección, pero acá lo que importa es el peronismo, porque es la alternativa a Milei. ¿Es la alternativa? ¿Tiene un proyecto político y económico el peronismo que nos pueda sacar del hundimiento en el que estamos? De ninguna manera. ¿Por qué? Por las condiciones que recién mencionaba Eduardo. Tiene que ver con, definitivamente, digamos, tiene que ver con el capitalismo, quién tiene la propiedad de los medios de producción, quién tiene la posibilidad de desarrollarse económicamente y quién va a estar hundido porque ese desarrollo económico está atado a la explotación, a la esclavitud, a marginalizar gente, a explotar más, a terminar con derechos laborales. Entonces, ¿el peronismo puede ser una alternativa? Eso no lo es. No es que no lo puede ser, no lo es. Y en el derrotero de los últimos 30 años abandonaron banderas fundamentales o fueron cambiando, porque fue un zigzagueo, tampoco fue una evolución la que vivió el peronismo, y hoy está inmerso en tener como principales candidatos a gente que acepta el endeudamiento de la Argentina, que termina haciendo triquiñuelas adentro del Parlamento para dejar correr y darle señales a los yanquis al respecto de que tenemos una posición que va a ser civilizada frente al FMI. ¿Qué es ser civilizado frente al FMI? El Frente de Izquierda dijo que no hay que pagar la deuda, dijo que no hay que endeudarse con el FMI, que esas riquezas tienen que ser volcadas al servicio del desarrollo económico de la clase trabajadora, de esto y aquello. Los demás lo que fueron fue a cerrar acuerdos con el Fondo Monetario. Y yo te voy a decir una cosa, quiero plantear lo siguiente: nosotros queremos poner en debate este tema. Basta de fingir demencia con el endeudamiento de la Argentina, que en definitiva es, si alguien quiere cambiar la realidad de la Argentina, es lo primero que hay que tocar. Bueno, vos sabés que, y lo abro para este lado, no sé si soy yo o les pasa a ustedes también, que cada vez que los gobiernos que se endeudan con el Fondo Monetario fracasan, la izquierda suena con mucha más fuerza como alternativa. ¿Soy yo o es así? Sí, yo tomándole un poco la mano acá, yo creo que hay un debate más general, por ejemplo, de qué está pasando en el mundo. Pues yo, por ejemplo, tengo la opinión que hay un despertar de las clases obreras en los países centrales, por ejemplo, que hay que tener una visión menos chauvinista para ver un poquito la salida. Estados Unidos, hay una evolución tremenda de la polarización social y las juventudes, y un sector importante de la clase obrera está en un proceso de radicalización enorme. De eso, por supuesto, estamos en un momento de transición. ¿Dónde termina? Bueno, está por verse.
Europa, las movilizaciones extraordinarias que ha habido y una polarización tremenda, por ejemplo en el tema palestino, con decenas de miles marchando por este tema, un despertar para mí de la clase obrera que había sido derrotada en los 90 en Inglaterra y que se está recomponiendo, y por eso está hablándose ahora de una ruptura con el Partido Laborista, que surge una fuerza más a la izquierda, más allá si es más reformista o menos, muestra los cambios tremendos que hay. En Francia hay movimientos tremendos, hay un proceso de luchas increíbles de la clase obrera, ¿no es cierto? Y en ese trajinar están surgiendo alternativas políticas también a izquierda. O sea, yo creo que hay un mundo muy complejo. Yo creo que estamos en un periodo de transición entre una crisis brutal, muy similar a las crisis de los años 30, para poner, o las de fines del siglo XIX, principio del XX, donde es difícil querer las soluciones ya sin ver esa transición, y que se abre un periodo donde es muy posible que surjan alternativas políticas revolucionarias con peso de masa, porque sin eso no hay elección que se gane, no hay proceso de ningún tipo que pueda permitir cambios sociales, si no hay una fuerza que tenga una base social en la clase obrera, en los barrios, en todo, que permita, y seguramente no va a ser por el voto, en el sentido burgués del voto, que se solucione el problema, pero empieza a haber condiciones de eso. El problema es qué hacemos la gente que se para desde la izquierda, que quiere realmente terminar con este mundo, que es el capitalismo actual, porque es el capitalismo hoy, no hay otro capitalismo, es el de Milei, el coso, cada vez va para ese lado, que quiere cambiar las cosas. ¿Qué hace? ¿En dónde se para discutir un proyecto político? Nosotros tenemos el Frente de Izquierda, por ejemplo, acá en la Argentina, que es un fenómeno que no hay en otros lugares del mundo, ojo, pero tenemos muchos debates entre nosotros de cómo hacer que el Frente de Izquierda crezca, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer el Frente de Izquierda para que se transforme en una alternativa de poder, no solo una alternativa legislativa para sacar 5 diputados más o 5 diputados menos? Es un debate interesante hacer este debate. Ojo, el Frente de Izquierda o una alternativa de izquierda, porque todo es instrumental para los cambios, no hay ninguna herramienta que en sí mismo sea un objetivo, sino si es instrumental para un cambio. Pero yo creo que vamos a un mundo donde vamos a ver cosas que todavía no vimos. Vamos a ver un mundo donde hay una radicalización tremenda de la juventud, de sectores importantes de la clase trabajadora, que va a abrir nuevas perspectivas, y que nosotros tenemos que prepararnos para eso, y los debates de la izquierda tienen que ser funcionales a ese tema. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? ¿Cuáles son las perspectivas que vemos? Y no tener las fotos, sino ver un poco, la película que se está desarrollando, y que está en los primeros pasos. No estamos sobre el final de un ciclo, estamos en el inicio de un ciclo. Vemos lo mismo, entonces, ¿coincidís en algún punto o no? Para nada, con lo que yo te dije respecto de que cada vez... estoy polemizando, ya sé que claramente no vas a coincidir con Alejandro, pero digo, ¿coincidís que cada vez que se genera la idea de Fondo Monetario Internacional, se plantea, che, ¿y si no hay que pagar definitivamente? Está claro eso. Acá va a haber un giro a la izquierda, sencillamente porque el gobierno que está hambriando a todo el mundo está muy a la derecha. ¿Cuán a la izquierda va a verse? ¿Sí? Eso ya se está viendo en la apatía de la gente, que en un primer momento vio en Milei un rupturista. ¿Sí? Ahora, yo escucho a Alejandro y me imagino a un obrero común y corriente preguntándose, ¿y cómo se come al otro día? Después de la crisis, decimos. Claro, porque, a ver, primero, se menosprecia la posibilidad de conquistar el poder ejecutivo, y al mismo tiempo se hacen campañas desesperadas para tener un lugar en el Parlamento. O sea, campaña desesperada en un lugar donde no pasa nada, porque un diputado no cambia absolutamente nada, y se desprecia, no vamos a llegar al poder por eso. Bueno, la primera cuestión es, hay que presentarle a la gente un plan real, concreto, específico, porque al otro día de que seas gobierno, la gente tiene que ir a comer, la gente tiene que seguir su vida, tiene que seguir trabajando, y tenés que decirle de qué va a trabajar contra. Y decirle que no vamos a pagar la deuda no significa nada. Primero, porque la deuda no es el problema. La deuda es simplemente la emergencia de una situación. Es un problema urgente ahora porque el gobierno está metido en ese problema, pero no es el problema de la economía argentina. Y es más, pagar o no pagar es puramente táctico. Lenin pagó la deuda, por ejemplo. Es puramente táctico. ¿Me conviene o no me conviene? Voy, negocio, veo, le pido al Fondo Monetario. Es puramente táctico, no es una cuestión estratégica. Lo que hay que decirle a los argentinos es, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a poder? ¿De qué vas? Sí, con el poder y todo lo pagó. Acá me parece que... Perdón, acá el punto es,
¿cómo vas a desarrollar la Argentina? ¿Cuál es el esquema de negocio de la empresa llamada Argentina? Al otro día, ¿a quién le vas a vender? ¿A quién le vas a comprar? ¿Cuál es tu orientación internacional? Porque el mundo va a seguir siendo así. Pero hay que tomar el poder para hacer eso. Entonces, ¿cómo tomas el poder? Pero primero tenés que tener primero, para tomar el poder, o lo que vos quieras hacer, no podés decirle a la gente, votame para llegar al Congreso, porque a la gente le importa 3 pepinos que vos estés en el Congreso. La gente quiere que le resuelva sus problemas. Primera cuestión. Segunda cuestión, no vas a conseguir tomar el poder si cada vez que Cristina tiene un problema vas a la casa a saludarla. Porque una de las razones y uno de los problemas del Frente de Izquierda es que para los ojos de todo el mundo es kirchnerista. Es decir, la gente común no distingue a alguien de FITU de kirchnerismo general. A ver, es una visión. Capaz que te está diciendo una visión que ustedes pueden compartir o no. ¿Cómo voy a compartirla, Santiago? Bueno, o sea, es primero fabuloso que... vamos a ver. Uno le habla a la gente, la izquierda tiene... Voy a hablar un poquito. Sí. La izquierda tiene muchos defectos, Santiago, sin lugar a dudas, y muchas virtudes también. Pero hay un defecto que es un poco desagradable, que es el de, mirá, las cosas se hacen así y no de la otra manera. Y resulta ser que hay un individuo de un lado y un proyecto político del otro. Entonces, yo le digo a la gente, miren, acá del lado del Frente de Izquierda, del lado de los partidos que lo integramos, que somos partidos con diversas posiciones, hay construcciones sindicales, hay construcciones barriales, hay construcciones estudiantiles que todo el mundo puede identificar, gente que se esfuerza mucho realmente y que por lo menos yo trato, tengo un tono a veces imperativo, pero trato de no andar diciéndole a gente que tiene otras construcciones, etcétera, che, escuchame, las cosas se hacen así allá. En principio pienso que no todos tenemos tan claro todas las cosas como se hacen. Tenemos un problema dentro de la clase trabajadora que es la adhesión a un peronismo que no le puede dar un futuro a la clase trabajadora. Y ese es un drama en la Argentina. Es un drama. Por eso yo quiero poner el debate donde tiene que estar. El Frente de Izquierda hoy tiene muchas posibilidades y está puesto sobre la mesa para tener posibilidades de sacar una buena elección en el 26 de octubre, perdóname. Sí. Y lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, lo que está en la Argentina, es que el peronismo está con un cagazo bárbaro de que el Frente de Izquierda le vaya bien en las próximas elecciones. ¿Sabes por qué? Porque el Frente de Izquierda es el que, desde el día 1 estuvo en la calle enfrentando a Milei. El Frente de Izquierda es el que planteó, para mí desde un punto de vista correctísimo, esta economía no se corrige pagando la deuda externa que tiene la Argentina, por favor. La deuda externa que tiene la Argentina es una anomalía mundial, más o menos, con relación a lo que son los países endeudados y lo que pueden hacer con sus deudas, que también es lo más importante, porque todos nos endeudamos, si nos endeudamos para crecer, el famoso de que si nos endeudamos para crecer todo bien, si nos endeudamos para enriquecer a 5 tipos que se van a fugar toda la guita, es otro problema de una economía. Entonces, acá el problema es que nos presentamos frente a un escenario político electoral que está hoy dentro de 20 días y que es fundamental decirle a los laburantes si queremos que sigan al peronismo, que los va a llevar a un callejón sin salida, a un terreno que no es el de la lucha callejera. Y uno debe decir, che, si yo no quiero ir a la lucha callejera, no, bárbaro, pero ¿sabés lo que ocurre? Si no fuera por los que enfrentamos en las calles a Milei durante todo este tiempo, hoy no estarían la crisis que está dentro del poder político en la Argentina, ni estarían planteadas muchas cosas. Los jubilados pusieron en crisis a este gobierno. El Garraham, yendo hasta el final con su lucha, puso en crisis a este gobierno. Entonces, insisto en algo, el peronismo está recontra cagado sobre lo que va a pasar, disculpe, yo hablo de esta forma, sobre lo que va a pasar en las elecciones, y en este momento está atacando al Frente de Izquierda por lo que son las virtudes del Frente de Izquierda. Porque el Frente de Izquierda está en la calle, entonces ponen en escena a gente como Ofelia Fernández, que tuvo que ponerse a un costado desde el punto de vista electoral, porque no cerraba esa bolsa de gatos, sino ni locos con ella a la cabeza, como decían en el mes de mayo cuando yo me presenté para las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, y la tuvieron que salir a hacer jugar para que el Frente de Izquierda no crezca. Y el problema fundamental es que tiene que crecer el Frente de Izquierda, porque el Frente de Izquierda, con todos sus problemas, sus discusiones, etcétera, que yo, es la fuerza política que hoy en la Argentina dice: tenemos que defender las cosas en las calles, con los trabajadores movilizados, con los trabajadores interviniendo y organizándose, no excluyéndose de las decisiones políticas que hay que tomar en la Argentina y enfrentando a una perspectiva que tiene a los mismos dueños detrás. Milei es la crueldad, es un horror, es todo lo que quieras, pero detrás del peronismo están los mismos que hoy sostienen al efímero de Milei, porque es un proceso político efímero. Eduardo dice hasta dónde
del amperímetro del lado rojo, del lado de la izquierda, se va a inclinar alejándose de la derecha, la sociedad en general. Después de la pausa, Dale. vamos a tratar de hacer este ejercicio. Cuando volvamos de la pausa en Comunistas, vamos a tener un presidente de izquierda en este país y vamos a tener un ministro de Economía de izquierda para debatir qué es lo que se puede hacer. Porque más allá, como dice Edu, de pagar o no pagar una deuda, quiero ver cómo repartimos, a quién le sacamos y qué pasa si empezamos a sacar. Debatamos un país de izquierda, con economía de izquierda, a ver si es posible. Posiblemente encontremos cuestiones que se pueden hacer y cuestiones que no. ¿Les parece? Vamos. Vale. Cuando regresamos entonces, un país comunista aquí en Bravo TV. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Ya me conocés. Cada vez que tuvimos que pelear contra el kirchnerismo, yo estaba ahí. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos de forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. En 2003 yo preguntaba, ¿llevaría a su mamá al médico si el médico es Kirchner? Hoy la pregunta es la misma. ¿Dejaría que el psicólogo fuera Javier y el dueño de la clínica Sergio Massa? El 26 de octubre, la boleta única es trapo y lavandina para limpiar la política. Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista amarilla 502. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Así como están las cosas, el año que viene voy a tener que cambiarlo de colegio. Ya es 10 y no cobramos. Otra vez la dueña nos va a tener que bancar el alquiler. Con la mínima y sin remedios, este mes dejó de tomar el de la presión. Para que vos puedas estar donde tenés que estar. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Hay otra manera de salir adelante. Una que te escucha, te incluye, te cuida. Hay otra manera. Es con Graciela. Es con Martín. Es Unidos. Ciudadanos Unidos. Graciela Ocaña, Martín Ocampo, candidatos a senadores nacionales por la ciudad de Buenos Aires. Lista 504. Para que no ganen los mismos de siempre, hay que cambiar. Vamos por aumento de salario y reducción de la jornada laboral. Vota Comunistas. Ariel Elger, senador. Partido Comunista. Lista 314. Milei
no defiende la libertad. Porque no somos realmente libres y tenemos que buscar un segundo trabajo para vivir bien. Ser libre es que te sobre plata a fin de mes, es tener más tiempo libre, es pagar el alquiler y que te quede para vivir. Ser libres es no tener que elegir entre comer o comprar tus remedios, es cobrar una jubilación digna. Soy Mariano Recalde y vengo a proponerte que seamos libres de verdad. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, lista 503. Volvimos a comunistas en un país comunista, así que feliz Navidad les tengo que decir también, ¿no? Se acuerda que adelantaron la Navidad en Cuba, así que feliz Navidad para todos. Venezuela. En Venezuela, perdón. En Venezuela que no es comunista. Venezuela es el modelo del liberalismo. Es un modelo liberal. Pero mucha gente... mucha gente es el cree sueño que, de un país sin pero sindicatos, mucha gente cree que es comunista. No, bueno, está bien, lo que la gente cree es una bueno, no cosa... me dejas, no puedo festejar la Navidad en comunista. No, festejalo, yo la festejo también. Festejamos Gracias Navidad. a Dios soy ateo, pero la festejo. Todo lo que tenga que ver con comer y juntarse. Tenemos ahí, mirá, a ver qué decía el festejo de la Navidad. 1 de octubre, para traer felicidad al pueblo venezolano. ¿Lo tenés ahí, Juli? Hoy arranca la... bueno, antes de pasar a las preguntas, hoy arranca, las señores, la Navidad en Venezuela, así que desearles una muy feliz Navidad al pueblo venezolano. Esperamos que la llegada anticipada de Santa Claus, adelantada por orden del dictador Maduro, les traiga paz y tranquilidad, que efectivamente es lo que necesita el pueblo venezolano. Bueno, porque Adorni sigue pensando ¿Viste? que lo mismo que le servía en el pasado le va a seguir sirviendo en el presente y en el futuro. Seguro el Frente Izquierda no va a discutir el atuendo de Santa Claus. Va bien, el rojo y el blanco. Le inventó la Coca-Cola, así que... Tal cual. Bueno, tenemos un presidente entonces que es un presidente izquierda, jugada con Vanina, a ver si se anima a candidatearse, o la ponemos a Miriam. Y quiero que me diga un ministro de Economía y vamos a ver cuáles serían las propuestas, ¿no? Porque... A ver, vamos a las cuestiones básicas de la Argentina. Dólar, que dicho sea de paso, hoy tenemos una linda suba del tipo de cambio, ya volviendo a que el préstamo salvavidas de Estados Unidos o no llegó o no fue suficiente. Tenemos un tema en la Argentina que es ineludible, que es el tipo de cambio, es el dólar. Tenemos inflación, ayúdame, Edu, vos, y tasa, como para ver, y empleo. Empleo, y además tenés... ¿Y quieres poner deuda? Grave estrangulamiento. Ponen la deuda. Y deuda. Grave estrangulamiento del sector externo también. Eso es crónico. Bien, y no tenemos inversión. Y el punto de fondo es la excesivamente baja productividad. Baja producción. Productividad. De la economía argentina. Ok. ¿Quién arranca de los dos? No, como quieras. Ministro de Economía me dijo Vanina que tiene. ¿Qué? ¿Se anima a decirme un nombre? Sí, siempre estamos en un punto...
Ahí no hay tanto debate. Estamos discutiendo una hipótesis en el marco de las reglas actuales del sistema capitalista, con gente que precisamente somos anticapitalistas y que por lo tanto... No, pero son los problemas de la Argentina el día uno. Organizaríamos la sociedad distinta, pero el primer punto para mí es no creer que va a haber una salida solamente desde Argentina. Yo creo que un proceso revolucionario que lleve a la izquierda al poder en Argentina automáticamente tiene que convocar ampliamente, en primer lugar, a Latinoamérica para discutir un proyecto latinoamericano. Si no, no hay posibilidad concreta de dar solución a los países, aunque hay que tomar algunas medidas. Yo creo que el tema de la deuda automáticamente tendría que dejarse de pagar. Si querés investigar, hacer lo que quieras. El problema es que la deuda es impagable y no puede salir un peso en función de eso. Creo que muchas de las medidas que no le gustan acá al compañero son medidas ineludibles, como el problema de nacionalizar la banca, el comercio exterior y sobre todas las cosas hacer un plan económico centralizado de la economía, centralizado, sobre la base de convocar a los trabajadores a que democráticamente discutan. Yo creo que ese punto es fundamental. Por eso discutir una medida o dos abstractas. No, pero es interesante. Yo, por ejemplo, nosotros no creemos en la propiedad privada, creemos en la propiedad colectiva. Yo en eso estoy, por ejemplo, con una cosa que se esbozó acá con relación si la salida de una reforma agraria es dividir el campo en pedacitos chiquitos que no va a ningún lado. Por supuesto, una reforma agraria integral hay que hacerla, pero tiene que ser sobre la base de utilizar el conjunto del campo sin lo que son hoy los chupasangres del campo, los grandes pules de siembra, para hacer un proyecto productivo que sirva y que transforme la renta del campo en una industrialización del país, que es lo que hay que hacer, para tener precisamente la rentabilidad que hoy no tiene, porque hoy no se invierte. No es negocio invertir en que la fábrica, ¿no es cierto?, cada vez se va, porque no tenía a quién venderle, no tenía cosas. Entonces, por eso creo que hay medidas. Pero el problema es escabullirle el bulto a un tema. Yo con esto vuelvo a insistir. A la deuda. No a la deuda. Al problema, ¿cómo llegamos a que la izquierda se transforme en una alternativa de poder? Si el problema central es tener 2 o 3 medidas y por elecciones terminar en presidente, o si es construir fuerza política y social para ganar sindicatos, para sentarnos más en las fábricas, para tener más peso, para cualquiera de esas medidas poder aplicarlas, porque el problema central, se entiende, incluso no es ni siquiera ganar, es el tener la fuerza suficiente para poder aplicar cualquier... Entonces, y si no discutís qué proyecto político tenés para eso, también es un debate académico, pero no es un debate político real de cómo haces para ganar a la clase trabajadora, a los jóvenes, a las mujeres, para un proyecto como el que nosotros levantamos. Claro. Y el FIT es un esbozo de eso, que es lo que hay hoy. Y por eso tiene la virtud de lo que hay hoy. Que hay muchos temas para debatir, perfecto. Pero el problema central es que hoy es lo que hay. No hay otra cosa hoy que pueda ser una herramienta para llegar a este objetivo. Entonces, discutirlo desde afuera tiene un problema. Sí, llegar al objetivo. Vos lo que decís es que va a ser una construcción de gente que va cambiando también su forma de pensar para un modelo diferente. En eso le doy la razón. Es decir, pensarlo hoy con las alternativas de hoy es más complejo. Ahora, si llega una presidencia, hay una adaptación de la gente hasta ahí. ¿Cómo llegás? Si llegás sin organización política, porque el gran problema acá del debate que creo que tenemos con el compañero, es si llegás sin organización política. Como por arte de magia, un día vas a ganar las elecciones. El problema central de hoy, lo que nos estamos rompiendo el coco, todas las organizaciones del Frente de Izquierda, es cómo trabajar para en los barrios, para en las fábricas, para el coso, ganar voluntades para un proyecto político que tire todo esto a la basura y construya algo nuevo. Sin un proyecto político que se plantee eso, lamentablemente son buenas ideas que no conducen a nada, porque no tenés fuerza organizada para poder disputar al peronismo en un periodo de crisis tremenda que tiene el peronismo. Hoy el peronismo no es el peronismo de antaño. No, eso seguro. Y por eso tenés el 12% que sacamos en la matanza en los barrios obreros, que después termina en un 8% en la general. ¿Me entendés? O sea, esa penetración que ha tenido el Frente de Izquierda, que le permite, por ejemplo, que no lo barra la polarización, como no lo barrió en la elección anterior de provincia, ni lo va a barrer ahora, tiene que ver con lo que hay que discutir, cómo hacemos con esa estructura para hacerla más grande, para que dispute en serio
se transforme en una opción que enamore, por ejemplo, a la gente y que no vaya con la nariz tapada al voto útil, porque, ojo, el voto al peronismo es muchas veces más voto útil con nariz tapada para que no gane el otro que un convencimiento como había hace 40 años. Muchos de esa gente perfectamente pueden terminar en el Frente de Izquierda, a condición de que el Frente de Izquierda crezca en los barrios, en estructura militante, dispute. Sin eso, mira, hay muchas cosas que se pueden cambiar de los últimos 100 años de la historia del movimiento obrero y del marxismo y de las teorías, ¿no es cierto?, de la revolución. La única que para mí no tiene salida sin eso es que sin un partido revolucionario, sin una construcción revolucionaria, sin gente en las fábricas, en los barrios y todo, no podés provocar ningún cambio social. Entonces, para mí el debate central es ese. Podés tener programa. Se puede discutir un programa, el problema es cómo lo llevas a la práctica, cómo lo imponés, cómo tenés gente que te va a bancar en ese programa. Lo tenés que poner con el voto. Vos, Vanina, ¿cómo lo ves? También con esa construcción y después cerrás vos. No, yo creo lo siguiente, que hoy tenemos una economía que está al servicio de intereses privados, minoritarios, socialmente parasitarios, y nosotros tenemos que cambiar hacia una sociedad en la cual se responda a los intereses de las mayorías populares, de aquellos que producen las riquezas, etcétera. ¿Cómo llevamos adelante esta modificación del escenario? Con la intervención de la clase trabajadora, digamos, no hay otra manera. Y el Frente de Izquierda hoy representa la lucha política por eso. Ahora, yo quiero insistir mucho en lo siguiente. El peronismo hoy no le puede dar a quienes quieren combatir realmente a fondo a Milei, sus políticas, etcétera, lo que la gente esa quiere, y lo vivimos cotidianamente en la calle. Vienen y nos dicen, mirá, yo soy peronista, pero me encanta verte en la calle, esto y aquello. ¿Por qué ocurre eso? Porque no ven a sus dirigentes en la calle, porque no ven a sus dirigentes siendo consecuentes con la lucha contra Milei. Pongamos las cosas en su lugar. Si Milei llegó hasta acá, si pudo hacer lo que hizo con los jubilados, con el Garraham, con los trabajadores en general, 50.000 laburantes en la calle, recorte presupuestario para las universidades que nos ha llevado a una situación, la verdad, salarial que es tremenda, tremenda, tiene que ver con que todos colaboraron con este gobierno. Bueno, y yo quiero focalizar en esto, porque ¿por qué va a haber una elección el 26 de octubre en la cual hoy se está discutiendo entre la izquierda y el peronismo qué es lo que pasa? Y viene uno y dice sirve o no sirve, el otro no sé qué, porque el Frente de Izquierda se colocó en esta pelea como el que va a pelear de frente contra esto. Por ejemplo, nosotros le ponemos una asistencia al gobierno, a un gobierno como el de Milei para, por ejemplo, decirle vamos a discutir juntos una Corte Suprema. Nosotros no hicimos eso. Cristina Kirchner sí lo hizo. Sin duda. Entonces, esto es un tema importante para poder definir exactamente hoy qué significa este Frente de Izquierda. Porque también invito a los trabajadores y eso a que vengan a debatir qué significa. Quiero decir, a que lo discutamos y participen de este debate. Bueno, para eso... Pero sin esta izquierda, sin este Frente de Izquierda, hoy no tendríamos ninguna alternativa, ni en terreno electoral, ni en el terreno de la calle, porque somos quienes hemos dado esa pelea. Y somos varios partidos y con mucha otra gente que se identifica con otras ideologías, con otros puntos de vista, pero que dice, che, nosotros estamos juntos en esta, en la calle, combatiendo este régimen, etcétera. No lo van a hacer colaborando. El blanqueo de capitales se lo votó el peronismo. Sí. El blanqueo de capitales se lo votó el peronismo. Ariel Lijo y compañía para armar una Corte Suprema juntas se lo propuso el peronismo. La reincidencia, la reiterancia, instrumentos de la represión de Patricia Bullrich se lo votó el peronismo. Entonces, ¿saben qué? No hay forma de esta manera. Y tienen una alternativa económica, por ejemplo. Mira, si la tuvieran, lo último que digo, derogarían el decreto 70 del 2023. El decreto 70 de 2023, que es el que desreguló las prepagas, que es el que desreguló la industria yerbatera, que es el que impuso la eliminación de la ley de alquileres, etcétera. Toda la reestructuración original de este gobierno la dio el decreto 70. Vamos a validar. Y no lo quisieron derogar porque ellos responden a los mismos intereses que Milei finalmente. Me quedé sin tiempo a tener que debatir. Edu, si querés un minuto breve. Sí, breve. Vemos dos posiciones en las cuales ha oscilado la izquierda siempre en la Argentina y que nos llevan a esta situación en la cual la izquierda no tiene nada para ofrecerle a nadie. Por un lado, la revolución solo puede ser mundial, vamos a convocar a los trabajadores a que debatan entre ellos, o sea, no tenés programa. Y le decís, no vengas conmigo hasta que la revolución mundial no esté en marcha. Con lo cual, ¿quién te va a votar por eso?
Bueno, nosotros nos votan casi un millón de vamos a... Más que a vos, Eduardo, seguro. Más que a mí te votan a vos, pero yo creo que no sacás ni un voto. Tiene ideas buenísimas, pero en su vida... Más que a mí seguro. Esta mesa del comunista... Impresionante. Se me terminó el tiempo, Edu, se me terminó el tiempo. Esta mesa de comunistas arrancó con un tuit. Teníamos 14 temas. Esta mesa te va llevando al debate. Gracias, camaradas. Edu, estás invitado para otro día, vale, por supuesto. supuesto. Tengo que contestarlo. Por porque supuesto. 1 millón de votos tirados a la calle no tiene mucho sentido. Vamos a replicar. Eso, ¿a quién le importa? De Eduardo. Sigan discutiendo. ¿A quién le importa el FITU? Comunistas. Son más que a vos, Eduardo. Mañana por Bravo TV.